Siempre nos hicieron creer que si una serie de dibujitos animados desaparece por completo de la televisión y de internet es porque fue un fracaso rotundo que nadie miraba. Nos grabaron en la cabeza la idea de que el rating lo es todo, pero hay una producción original de Cartoon Network que rompe esa regla por completo. El Escuadrón del Tiempo es una joya de culto que probablemente recuerde de manera muy difusa si era de los que se quedaban mirando la tele a altas horas de la noche. Su desaparición absoluta de los catálogos de streaming actuales no fue un accidente financiero ni falta de interés del público. El verdadero motivo por el cual la cadena decidió sepultarla en el olvido es mucho más complejo, y tiene que ver con un tipo de humor y un trasfondo que los ejecutivos prefirieron enterrar antes que tener que explicarlo. El motor de la serie es el fuerte contraste entre sus tres protagonistas, cuyas personalidades obligan a una convivencia constante. Por un lado está el oficial Belardo, un policía del futuro que abusa de la fuerza bruta y el uso de armas avanzadas. Es un soldado chapado a la antigua, impulsivo y con nulo interés por la teoría o los libros, lo que suele chocar con la sutileza que requieren las misiones. En el extremo opuesto encontramos a Larry 3000, un robot diplomático de alta tecnología, ultra refinado y con profundo aprecio por el arte, la cultura y el orden. Larry quedó obsoleto en el futuro porque la humanidad alcanzó la paz utópica, por lo que su personalidad intelectual y su disgusto por la violencia generan una fricción constante con los métodos bruscos de Belardo. El equilibrio del equipo llega con Otto, un nene huérfano de 8 años que terminan adoptando por accidente, o no tan así, porque en realidad se lo afanaron de su propio tiempo sin pedirle permiso a nadie. Pero ojo que para Otto fue el negocio de su vida. El pibe vivía en un orfanato horrible donde las monjas literalmente lo castigaban por el grave delito de ponerse a leer escondidas y donde sus propios compañeros lo boludeaban constantemente. Básicamente es el único personaje de toda la serie que sabe leer, el único que entiende cómo se supone que deben pasar las cosas en el pasado y lejos, el único con sentido común. Lo interesante del show es que mientras Belardo y Larry representan dos polos opuestos que discuten constantemente, Otto termina funcionando como el verdadero cerebro de las misiones. Es una dinámica familiar atípica donde el más chico del grupo es el encargado de mantener a flote la sensatez del equipo. El verdadero fuerte de la serie radicaba en la lógica de sus misiones. El tiempo es como un gran tejido y de vez en cuando se le sueltan algunos hilos. Esos vacíos en la línea temporal son los que el escuadrón debe reparar. Pero acá viene lo interesante. Al universo no le importa el cómo, sino que las cosas terminen pasando tal y como se supone que los libros de historia dicen que pasaron. El resultado final es lo único que mantiene el futuro a salvo. Esta regla nos dejó momentos brillantes. Por ejemplo, en el episodio de la guerra de Troya, descubren que el famoso caballo de madera no estaba lleno de soldados griegos listos para emboscar, sino de caballos salvajes reales. El plan original de la historia falló por completo, pero tras un descontrol gigante de los animales corriendo por todos lados, Troya termina ardiendo y destruida exactamente igual. Aunque el proceso fue un delirio absoluto, el resultado final fue exactamente el mismo. La línea temporal se corrigió sola con una ironía brillante. Lo mismo pasa cuando viajan a ver a Edgar Allan Poe. Al escuadrón no le tiembla el pulso para jugar el rol de villanos. Imagínate esto, viajan a mediados del siglo XIX para encontrarse con el maestro del terror gótico. Esperas ver un tipo deprimido escribiendo poemas oscuros, pero no. Se encuentran con un Edgar Allan Poe que es un fiestero alegre, que usa colores llamativos, hace chistes malos y escribe cuentos infantiles súper felices. Como la historia necesita al Poe oscuro y atormentado, a Larry, Belardo y Otto no les tiembla el pulso para transformarse en unos verdaderos psicópatas. Le rompen las cosas, le tiran la comida, lo encierran, le hacen bullying psicológico y lo deprimen a la fuerza. Y ahí, en plena crisis existencial, agarran la pluma y escribe El Cuervo. Es una genialidad oscurísima. El escuadrón salvó el futuro destruyendo la salud mental de un tipo. No importa si estropean la felicidad del escritor. Lo único que cuenta es que se convierta en el autor oscuro que la historia necesita. Es una sátira ingeniosa que no subestimaba a la audiencia joven y construía su efectividad sobre el peso del destino. Podría seguir enumerando capítulos y llenando el video de ejemplos desquiciados, pero creo que ya se entendió el punto. La idea de la serie era fantástica. No buscaba darte una lección de historia de manera aburrida. Usaba la solemnidad de los próceres para crear situaciones mundanas, ridículas y extremadamente cómicas que exigían un espectador despierto. Y justamente acá, en medio de tanta libertad creativa, es donde todo empieza a ponerse raro y peligroso. Uno de los aspectos más curiosos de la serie estaba en su trasfondo. El propio creador contó años después que los censores de Cartoon Network revisaban constantemente los guiones porque los escritores empujaban los límites de lo que podía hacerse en un dibujito para chicos. Incluso explicó que la relación entre Belardo y Larry estaba pensada como una parodia de un matrimonio disfuncional creando un hijo adoptivo. Es el tipo de detalle que la mayoría de los chicos jamás iba a notar, pero que muestra hasta qué punto el humor de la serie jugaba en varios niveles al mismo tiempo. Y eso no era lo único, la serie tampoco tenía ningún problema en reírse de los grandes personajes de la historia, quienes dejaban de ser figuras intocables para convertirse en personas llenas de defectos, inseguridades y caprichos. No intentaba enseñar historia como si fuera una clase, la usaba como excusa para hacer sátira. No era el típico show de héroes perfectos, era una crítica directa a la idea de que los grandes líderes de la humanidad eran seres intachables.
exigía que el espectador tuviera un nivel de madurez y cinismo que los ejecutivos consideraban demasiado arriesgado para un bloque de caricaturas. Y es justamente acá donde todo empieza a ponerse raro y peligroso. Una serie con este nivel de guión, que se burlaba abiertamente de los pilares de la civilización occidental en un canal para chicos, estaba caminando constantemente sobre la cuerda floja. ¿Hasta qué punto podés tirar de la cuerda antes de que los de arriba se pongan nerviosos? Porque claro, la serie era una maravilla, pero el final que le esperaba te va a dejar recalculando. Toda esta incomodidad creativa sumada a cambios corporativos drásticos terminó sentenciando la serie. Con el cambio de directiva en Cartoon Network, la historia del Escuadrón del Tiempo terminó de golpe. La serie fue cancelada tras apenas 26 episodios y nunca tuvo la oportunidad de desarrollarse mucho más. ¿Tuvo que ver únicamente el cambio de ejecutivos? Es imposible asegurarlo, pero cuesta no preguntarse si una producción que vive empujando los límites del humor también terminó siendo demasiado incómoda para la nueva etapa del canal. Lo más curioso es que el olvido nunca pareció tener demasiado sentido. Otras series de esa misma época volvieron a emitirse, llegaron a plataformas o siguieron siendo recordadas para el propio canal. El Escuadrón del Tiempo en cambio quedó completamente relegada y hoy sobrevive gracias a algunos fragmentos perdidos en YouTube y la memoria de quienes la vimos de chicos. Quizás no fue una serie adelantada a su tiempo porque hablara del futuro. Quizás lo fue porque confiaba en que los chicos eran mucho más inteligentes de lo que la televisión estaba acostumbrada a creer. El Escuadrón del Tiempo no fracasó, simplemente fue un experimento tan avanzado que viajó a una época que todavía no estaba lista para entenderlo. Si llegaste hasta acá y te destrabé algún recuerdo de esa noche mirando Cartoon Network, déjamelo en los comentarios. Y ya que estamos nostálgicos, recomendame de qué otra serie o joya oculta de la época querés que hable en los próximos videos. Te voy a estar leyendo. Y si te gustó este análisis, apoyar el canal con una suscripción es más que suficiente para ayudar a que este contenido siga creciendo. Les mando un saludo grande, un gran abrazo, cuídense y nos vemos la próxima. Chau chau.